Y bueno, antes de empezar, me gustaría que viéramos un vídeo. He dicho que el bautismo no te limpia, pero en el vídeo vais a flipar. Entonces vamos a ver un vídeo que va un poco con lo que quiero predicar. Me voy a sentar aquí. Estoy más cómodo. Este hombre era ciego, se bautizó y ocurrió un milagro inexplicable. Hi, my name is James Drain. I was blind until August 14th of this year. I was healed by Jesus Christ. So when I walked into church on August 14th, I had zero vision in my left eye, and I only had 40% viable vision in my right eye. And then when I walked out of church that evening, I can see perfectly. I can see better than I was ever able to see before. And I was not asking for any healing. I wasn't thinking of it at all. I really was just giving my life to Jesus and letting him do what he wanted with me. I really was surrendering completely. That's why I got baptized. I started to look around and I could really distinctly make out each of the lights, which is very strange. Light was always hard for me to look at. I looked down and saw people in the crowd, which I could never pick out individuals like that before. And so I looked around and I saw some faces, and I said something to the pastor, and I said, "Don't say anything yet. I'm trying to make sure I'm not imagining things." And then I looked past all the people. There's a row of flags at the very back of the sanctuary, and so I looked past all the people, and I could make out each individual flag. I could see what flags they were, all the way in the back of the sanctuary. These are not big flags; they're normal, you know. And then I confirmed to the pastor, I really can. I can see. And he said, "Praise Jesus," and that was, like I said, everything since then has just been different. My life, I've said on a few different occasions through this process that this miracle wasn't meant for me. I mean, it's a miracle that happened to me, but this was meant to bring others. This was meant as a beacon for others to see and to come, and to learn to trust Jesus too. Jesus is doing wonders in this world, healing lots of people. The stories I've been getting, so many people. And, Jesus can heal you too. And you really just come and find out. Come to the church, trust in Jesus. My name is James Drain, and God healed my blindness. Este hombre, no, para los que no hayáis podido leer los subtítulos y no sepáis inglés, era ciego y fue sanado por Jesús. Y me gusta mucho la última frase, ¿no? De que Jesús tiene poder, ven a la iglesia y compruébalo. Y es que Jesús aún sigue sanando personas. Y de esto es lo que quiero hablar en mi mensaje, de una historia en la que Jesús sanó a un paralítico. Hay varios paralíticos en la Biblia, pero esta historia la encontramos en Marcos 2, del versículo 1 al versículo 12. Para aquellos que hayan traído la Biblia en físico, Marcos 2, del versículo 1 al versículo 12. Los que han traído Biblia, lo pueden ver en su Biblia, los que han traído teléfonos, en sus teléfonos, y los que no han traído vergüenza, pueden mirar a la pantalla. Vale, dice lo siguiente. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados quedan perdonados". Algunos maestros de la ley sentados allí pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? En este mismo instante Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo.
¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Quiero repetir el versículo 11 que dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este es el título de la predicación de hoy. Entonces, hay algo que siempre me ha llamado la atención de este pasaje, y es que hay 4 hombres que traen a un paralítico ante Jesús, ¿no? Luego hablaremos de la complejidad, de todo lo que hicieron, de la que liaron, ¿no? Para llevar al paralítico ante Jesús. Pero hay 4 hombres que llevan un paralítico a Jesús. Y algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha fascinado es que lo primero que hace Jesús no es sanarle. Lo primero que hace Jesús no es sanar ese estado de paralítico, no es decirle que se levante y que camine. Es muy interesante. Y es que algo interesante en esta historia es que podemos ver un paralítico, que en esa época el paralítico solía ser excluido de la sociedad, como vemos en la Biblia con los leprosos, que ni siquiera se acercaban a ellos y estaban apartados de la sociedad. También los paralíticos son considerados inútiles porque no podía hacer nada. En esta época, en la época de hoy en la que vivimos, un paralítico puede hacer muchas cosas porque tenemos coches adaptados, un paralítico de piernas, ¿no? Tenemos coches adaptados, tenemos oficinas, hay mucho trabajo de oficina, entonces los paralíticos pueden sentirse útiles y además hoy en día hay un gran amor de la sociedad por la gente paralítica y por la gente con otras minusvalías. Entonces, pero en esa época no era así. Para los judíos la enfermedad era por pecado. Y esto lo podemos ver en Juan 9, del 2 al 3, que preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero ahí demuestra Jesús que no siempre la enfermedad era por pecado. A veces era una enfermedad y en ese caso, ¿no?, de que Jesús sana a un ciego era para glorificar a Dios. Entonces podemos ver que el hombre tenía muchos problemas. El hombre no podía caminar, el hombre era excluido, el hombre era rechazado, pero tenía 4 amigos que decidieron ayudarle. Entonces, algo que siempre me ha llamado la atención es que para Jesús lo importante, lo más importante que quiere hacer en tu vida es perdonar tus pecados. Lo más importante que Jesús quiere hacer en tu vida no es darte un trabajo nuevo, no es darte una vida mejor, es perdonarte tus pecados. ¿Y por qué es lo más importante? Esto lo podemos ver entendiendo qué es el pecado. Primera de Juan 3, versículo 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. No hace falta que lo busquéis. Bueno, está ahí, mira. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. Entonces Dios, como creador de todo, tiene derecho de poner unas leyes. Y las leyes no son para fastidiar al ser humano, las leyes son para proteger al ser humano. Si Dios dice que no mates, no es porque no quiere que tú seas feliz matando o insultando a la persona que te cae mal, es porque quiere proteger a la otra persona y protegerte a ti también. Entonces lo primero que vemos es que el pecado, no solo los 10 mandamientos, que sí que nos dan una amplia visión de lo que es incumplir la ley de Dios, sino que el pecado es desobedecer a Dios, en lo que sea. De hecho, no sé si es Primera de Juan, o ahora mismo no me acuerdo, pero hay un versículo que dice, o Santiago, que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, pecar es desobedecer a Dios cuando te dice algo, desobedecer a Dios cuando sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, como Jonás, como escuchábamos hace 2 semanas en los jóvenes. Entonces, el pecado es desobedecer a Dios. Ahora, vale, y si alguien dice hoy, vale, pero yo nunca he desobedecido a Dios, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
Entonces nadie puede decir yo no he pecado, porque todos, toda la humanidad, a partir de Adán, han pecado porque han desobedecido a Dios. Cuando crecemos, ya crecemos con esa predisposición de pecado. Por eso Jesús tuvo que nacer del Espíritu Santo y no del hombre, porque si no Jesús tendría ese pecado dentro que tenemos generación tras generación. Entonces nadie en el mundo puede decir yo no he pecado nunca o yo no peco nunca, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el cielo, pero es que el pecado hace más cosas en nuestra vida. El pecado te quita la paz, el pecado te deja insatisfecho. No sé si has experimentado cuando sabes que estás incumpliendo una ley de Dios, cuando sabes que estás pecando, por ejemplo mintiendo, nunca te vas a quedar satisfecho. Siempre vas a querer pecar más, siempre vas a querer conseguir algo más, transgrediendo la ley de Dios, y te deja insatisfecho. El pecado puede producir placer momentáneo, pero te acaba matando, porque el pecado te esclaviza. Este versículo no hace falta que lo pongas, pero Juan 8:34 dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es muy fuerte porque muchos, sobre todo hombres, ¿no? Nos pasa a los hombres que decimos, no, yo lo controlo. No, yo controlo y bebo la cerveza que yo quiero. Yo controlo y miro a otras mujeres el tiempo que yo quiero. Pero yo controlo. Pero es que el pecado te esclaviza. El pecado tú no lo controlas. Cuando te das cuenta eres esclavo del pecado y vives conforme a Satanás, que es el enemigo de Dios, quiere que tú vivas. El pecado es el agente del mal. Primera de Juan 3:8, no lo pongas. Dice, el que practica pecado es el diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El pecado es la forma en la que el diablo hace sus obras. Me acuerdo que el otro día nos llamaron para ofrecernos una super oferta de compañía y me decían, sí, pero tienes que mentir en esto porque si no, no te podemos dar la oferta. Y yo, pero es que la oferta era muy buena y al final resultó ser un timo, y es que la mentira no trae nada bueno. Cuando alguien te dice que tienes que mentir por algo, seguramente va a traer una desgracia, no va a traer una bendición. Y es que el pecado es la forma de obrar de Satanás. Es la forma de Satanás de quitarte las cosas que quiere darte, de quitarte la identidad que Dios quiere darte. Todo lo que Dios quiere darte, el enemigo te lo quiere quitar. Este es muy bueno. El pecado te produce cosas ilusorias. Y es que el diablo es un vendehumos. Proverbios 11:18 dice, el malvado obtiene ganancias ilusorias, el que siembra justicia asegura su ganancia. Todo lo que el enemigo te promete es mentira, porque no te puede dar nada. Cuando piensas que engañando a tu mujer, o cuando piensas que mintiendo a tu jefe, vas al final a conseguir una cosa buena, eso es mentira, porque el enemigo no te puede dar nada. Las bendiciones solo pueden venir de Dios. Y ahora vemos una gran lista de cosas que hace el pecado. Y creo que todos lo hemos podido experimentar en nuestro interior. Creo que todos hemos podido experimentar falta de paz, inseguridad, miedo. Pero lo más importante es que el pecado te aleja de Dios. Mateo 5, 29-30, dice lo siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójatela. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Ahora, no es cuestión de que hoy salgamos de aquí sin manos y sin ojos. No es lo que habla el versículo. A veces leemos un versículo y decimos, wow, es que tengo que cortarme la mano. No. Se trata de hacer lo que sea para evitar el pecado. El pecado te aleja de Dios y el pecado mismo es el que te manda al infierno. No es Dios el que condena. Dios ha creado el mundo con unas leyes, con unas normas, y nosotros mismos cuando pecamos nos condenamos al infierno, porque formamos parte del reino del enemigo. Entonces, tenemos que hacer
todo lo posible para alejarnos del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado te acaba matando. Y de hecho la muerte viene por culpa de ese pecado de Adán y Eva. La muerte es una consecuencia del pecado. Y lo peor de todo es que la Biblia dice que solo hay un juicio cuando nosotros morimos. Y en ese juicio se determina si nos vamos con Dios o nos vamos al otro lado. Y eso es real. Lo queramos querer o no, el pecado nos manda al infierno. Y el infierno es un lugar donde no está Dios, donde no está la paz que quizás podías haber experimentado aquí en la tierra por Dios, donde no hay nada bueno que te puedas encontrar. Yo no querría ir al infierno. A veces pensamos que nuestro problema más grande es nuestra situación. A veces pensamos que mi problema es mi situación económica. Cuando tenga una mejor situación económica, tendré paz. A veces pensamos que mi problema es que no consigo una novia o una esposa. Cuando tenga pareja o novio, cuando tenga pareja, entonces tendré paz. Entonces estarán arreglados y solucionados todos los problemas de mi vida, porque habré conseguido lo que quiero. A veces pensamos que mi problema son mis padres porque no me dejan tranquilo, o mi problema es mi coche que es viejo y necesito uno nuevo que vaya un poco mejor. O mi problema es que necesito una casa más grande. O quizás mi problema es que tengo una enfermedad, que soy paralítico, que no puedo levantarme. Y ese es mi problema. Y si pudiera caminar, sería feliz y estaría pleno. Lo peor de todo es que eso es mentira. Aunque consigamos sanarnos de una gran enfermedad, aunque consigamos empezar a ganar dinero, aunque consigamos todas las riquezas del mundo, si no son perdonados nuestros pecados, no va a dejarnos satisfechos. Y es que el pecado es lo peor que ha pasado en toda la humanidad. Por eso Jesús, cuando viene el paralítico con sus problemas, no puede caminar, pero lo traen 4 amigos, lo primero que hace es perdonarle sus pecados. Entonces te quiero decir hoy que la única forma de que tus pecados sean perdonados no es haciendo un ritual, no es haciendo un sacrificio muy grande, no es viniendo a la iglesia durante un año entero completo, no es haciendo nada de eso, sino acercándote a Jesús. Solo acercándote a Jesús podrás y podremos solucionar el problema más grande de la humanidad, que es el pecado. El pecado es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Lo peor. Y por eso Dios odia al pecado. Por eso Dios odia al pecado. ¿Sabes por qué? Porque deja personas en la calle, porque deja personas sin casa, porque deja personas sin comida, porque el pecado te empieza a destruir por dentro. Y el pecado al final te acaba matando, porque eso es lo que quiere el enemigo de nosotros. Y no es algo conspiranoico, es que lo podemos ver. Sal a la calle. ¿Cuántas personas adictas al alcohol que no pueden dejarlo? O no hace falta que vayamos a la calle. ¿Cuántas personas en grandes empresas que tienen vicios en la pornografía, que consumen prostitución? Es increíble los valores de prostitución, cómo están subiendo hoy en día. Y eso es porque el pecado les va destruyendo por dentro. Y al final esos que tenían muchas cosas acaban perdiéndolo todo, porque Satanás es un vendehumos. Y lo que necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Y empezar a caminar de forma diferente. También, si continuamos la historia, después de que le perdonen sus pecados, y esto me impactó muchísimo, Marcos 2, del 6 al 8, dice lo siguiente. Dice, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. Mira, cuando alguien se arrepiente y se acerca a Jesús, va a haber oposición.
Si tú has tomado la decisión de bautizarte hoy, o si alguien toma la decisión, digo, quiero ir más a la iglesia, va a haber personas que van a intentar convencerte de que no vengas más a la iglesia. Y eso me pasó a mí. Una semana antes de bautizarme, me llamó un tío, un familiar mío, y me llamó porque se había enterado de que me iba a bautizar. Y para describirte un poco a mi tío, nunca en la vida me había hablado de Dios. Nunca en la vida me había dicho que había un Dios que existía, que me amaba y que quería una relación conmigo. Nunca me había dicho que había ido a la iglesia, nunca me había dicho nada de eso. Pero de repente ese día en la llamada me dice, he escuchado que te vas a bautizar, pero es que la única iglesia verdadera es la ortodoxa. Digo, qué curioso, nunca te he visto por ahí. O porque yo no he ido tampoco. Qué curioso. Y ese tío mío, que nunca me había hablado de Dios, que lo único que hacía era contarme chistes cochinos, de repente me decía que tenía que ir a la iglesia ortodoxa y que no me bautizara en la iglesia evangélica. Y es que el enemigo, cuando tú empiezas a dar pasos hacia Dios, va a haber oposición. Cuando tú empiezas a dar pasos de fe, si tú algún día empiezas a decir, yo quiero orar por la gente para que se sanen, va a haber oposición, va a haber gente que te diga estás loco, va a haber gente que te diga eres una secta, va a haber gente que te diga no lo hagas. Y eso es porque el enemigo siempre está ahí para ponerte tropiezo. Y eso me pasó a mí y os pasó a vosotros seguramente, a los que vais a bautizar. Yo no sé cuántas oposiciones pudo haber habido en el bautismo. Pero es un paso de fe y que Dios va a respaldar. Y bueno, en esta historia vemos que le perdonan los pecados al paralítico, pero esto no se acaba aquí. Y es que después del perdón de pecados viene la sanidad. Si seguimos leyendo, después del 8, del 9, dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados, comenzando a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Algo interesante es que Dios se preocupa por nuestras enfermedades. Sí, lo más importante es que tengamos el perdón de pecados, pero Dios sufre cuando te ves sufrir. Esto lo podemos ver. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Y dónde está ese versículo? Ya os la he liado. En Juan, ¿no? Bueno, ese versículo, contexto de Jesús lloró, me encanta cómo lo describen algunos y dicen que lloró porque la gente no tenía fe, porque lloró en el contexto de que Lázaro, su amigo y hermano de María y Marta, había muerto y él fue y después lo resucitó. Y cuando la gente habla de ese versículo dice, no, es que lloró porque no tenía fe. Pero yo escuché una vez una interpretación que me gustó mucho, y es que no lloró porque no tenían fe, lloró por el dolor que tenían Marta y María. Lloró por el dolor que tenían las personas que estaban ahí por ese amigo que había muerto. Y es que Jesús se identifica con nuestro dolor. Jesús llora cuando nos duele algo. Y siente compasión. El hecho de sentir compasión, de tener misericordia, es de sentirse identificado con la miseria del otro. Y eso es lo que hace Jesús. Si estás sufriendo, Jesús se está doliendo contigo y quiere que te acerques a Él. Jesús quiere hacer algo nuevo en tu vida. Jesús quiere sanarte. Y es que en diversas ocasiones de la Biblia vemos la preocupación de Dios por la enfermedad de los hombres. Y es que el origen de la enfermedad es el pecado. No significa que todos los pecados vengan que todas las enfermedades vengan porque hemos pecado, pero el origen de la enfermedad es el pecado. Y en esa nueva tierra que Dios tiene para nosotros, cuando vayamos a la vida eterna, no habrá dolor, no habrá sufrimiento y no habrá enfermedades. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Lo primero que Jesús
quiere hacer es sanarnos de la muerte. No significa que no vamos a morir, pero sí que significa que no vamos a morir en el infierno eternamente. Entonces lo primero que hace Jesús, perdonando nuestros pecados, es sanarnos de la muerte. Dice, y no solo eso, no solo le preocupa cuando morimos, le preocupa nuestras dolencias. Isaías 53, del 4 al 5, este sí que si lo puedes poner. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No solo quiere sanarnos de la muerte y darnos esa vida eterna, quiere sanarnos aquí en la tierra. Y es que los milagros que ocurren en la tierra son como esas primicias de Dios, esas primicias del reino de Dios que veremos en el reino de los cielos. Este hombre paralítico había sido perdonado por Dios. Ya tenía parte en el cielo con el Padre y quizás se preguntaba, ¿tendrá Jesús algo más para mí? ¿Le importa a Jesús mi dolor aquí en la tierra? Y la respuesta es sí. A Jesús le importa tu sufrimiento. A Jesús le importan tus dolores. Algo que me llama la atención es el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23 que dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Dios no está interesado solo en una parte de tu ser. Hay algunos, no me acuerdo ahora el movimiento, pero un movimiento filosófico que habla de que, bueno, como el cuerpo es pecado y el cuerpo está corrompido, no pasa nada, puedes hacer lo que quieras con el cuerpo porque ya está corrompido, pero no. Dios está interesado en santificar todo tu ser. A Dios le importa nuestro dolor. Jesús se identifica con nuestro dolor. Está interesado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El espíritu, Dios lo sana cuando le devuelve la conexión del espíritu con Dios. Entonces es sanado tu espíritu. El alma, Dios lo sana porque quiere quitar nuestro dolor más profundo. No sé si has sentido alguna vez dolor en el alma, pero Dios está interesado en obrar en ese dolor también. Cuando pierdes a alguien, sientes dolor en el alma. Cuando las emociones de tristeza dominan tu ser, sientes dolor en el alma, no en el arma. Y Dios está interesado en ese dolor. Está interesado en sanarte, está interesado en que te acerques a Él y que sane tus heridas más profundas. Y esto no se queda aquí, también quiere sanar nuestro cuerpo. Sí, el día de mañana, en la vida eterna, tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero hoy Jesús está haciendo milagros, como hemos podido ver en el vídeo del principio. Dios está interesado en sanar tu cuerpo también. Quiere sanar nuestras dolencias físicas, nuestras incapacidades, nuestras enfermedades y todo lo que sufre nuestro cuerpo. Jesús está interesado en lo más importante, que es perdonar tus pecados, porque eso te da la vida eterna. Pero Jesús quiere sanarte aquí en la tierra. Y la sanidad es un proceso. A veces la sanidad del alma es un proceso en el que Jesús te va haciendo perdonar, porque perdonar es por tu bien, no por el bien del otro. En el que Jesús te va haciendo dar pasos de fe, te va haciendo confiar cada vez más en Él. Entonces tu alma y todas tus cosas pasadas van sanando poco a poco, pero tienes que acercarte a Jesús. Si no nos acercamos a Jesús, nunca seremos sanados por completo. Si decidimos seguir viviendo nuestra vida y seguir esforzándonos por sanar nuestro alma, nunca vamos a llegar a sanar nuestro alma. El único que puede hacerlo es Jesús. Lo tercero que me gustaría resaltar y que siempre me ha llamado la atención de este pasaje es la fe en acción. Y es que Jesús quiere perdonar tus pecados, Jesús quiere sanarte, pero también Jesús
quiere que formes parte de su equipo. Jesús quiere que te conviertas en esos 4 amigos que llevaron al paralítico a Jesús para que pudiera ser sanado. Marcos 2, del 4 al 5, dice lo siguiente. Ahora volvemos atrás, pero vamos a resaltar esa fe de los 4 amigos. 2, del 4 al 5, porfa. Dice, vemos los paralíticos, trajeron al paralítico... Rebobinamos. Vemos los 4 amigos que trajeron al paralítico, no sabemos de dónde, quizás lo traían de lejos, quizás lo cargaban a una gran distancia, quizás tuvieron que hacer descansos, o quizás no, quizás estaban ahí al lado. Dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego sana al paralítico. Entonces, ¿qué es la fe? Los jóvenes en la barca lo hablábamos de qué es la fe, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Pero eso no vale. Y lo quitas. Lo que no se ve, pero no se ve ya. Bro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo que me impresiona. ¿Qué vieron los 4 amigos? Quizás los 4 amigos ya pensaban, dice, wow, vamos a ver a nuestro amigo sanado, vamos a ver a nuestro amigo caminando. Quizás ya se imaginaban los partidos, las pachangas de fútbol que iban a hacer con su amigo. Tenían esa fe y sabían que si llevaban a su amigo a Jesús, algo iba a pasar. Sabían que si hacían lo que sea para llevar a su amigo a Jesús, no iba a salir igual de ahí. ¿Pero por qué lo sabían? Quizás ellos habían tenido un encuentro con Jesús antes. No dice nada la historia. Pero yo lo que sí que sé es que Dios quiere que nos convirtamos en esos 4 amigos. La iglesia tiene que ser esos 4 amigos, esa comunidad que empiece a llevar a la gente a Jesús. Que a través de nuestro testimonio transformador, que a través de lo que Dios ya ha sanado en nuestra vida, sea una señal para que otros puedan ser sanados también. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa fe? ¿O quizás nos falta? Todos tenemos padres, o no, bueno, todos tenemos hermanos, padres, hijos, otros familiares y amigos no creyentes. ¿Estamos haciendo lo que sea para llevarlos a Jesús? ¿Hacemos lo que sea? Esos amigos se volvieron locos. Esos amigos, su fe se volvió loca. Santiago 2:17, no hace falta que lo pongas, dice que la fe sin obras es muerta. Si yo digo que Jesús puede sanar, si yo digo que Jesús puede hacer algo en tu vida, pero nunca te hablo de Jesús, ¿es mi fe real o mi fe está muerta? Está muerta. Dios quiere que nos convirtamos en esos 4 amigos. ¿A cuántas personas hemos llevado a Jesús para que sean sanados? ¿A cuántos les hemos transmitido ese mensaje que recibíamos los jóvenes de que si Jesús está en tu barca, Él va a parar la tormenta? ¿A cuántas personas, a cuántos de nuestros amigos les estamos hablando de Jesús? ¿A cuántos estamos compartiendo de esa fe? Tenemos que hacer lo que sea para llevar a nuestros amigos a Cristo. Porque se van a perder en el infierno. Porque la Biblia lo dice, todo aquel que no conoce a Jesús se va al infierno. Y lo dice muy claro en varias ocasiones. Y a veces te vienen a vuestro alrededor por una sanidad. A mí me encanta eso. Yo he orado hasta por un chico que no me hacía ni caso, que mientras yo oraba por su muñeca, él seguía hablando por encima. Y me da igual. Tenemos que poner en práctica nuestra fe. Les hemos hablado de Dios, les hemos invitado a nuestras reuniones porque nos gusta mucho comer. Ahora vi una paella rica por 2,50. Hacemos un poco de publicidad.
ayunamos por las personas que se están perdiendo en el mundo, nos preocupa que Xàtiva, aunque les va bien, aunque Roger haga cosas buenas, ¿nos preocupa Xàtiva? ¿Estamos orando por Xàtiva? Tenemos que poner en práctica nuestra fe. Y es que la fe debe impulsarnos a hacer cosas impresionantes como orar por sanidades y milagros, anunciar a las personas que pueden ser libres de sus ataduras, por ejemplo del alcohol, y ejercer nuestros dones de profecía, de servicio y cualquier don que Dios te haya dado. Tenemos que ejercer la fe en nuestras vidas. Pero algo interesante y que me daba cuenta leyendo esta historia es que la fe no solo es hacer milagros. La fe no solo es hacer cosas impresionantes. La fe, ayer en el partido del Madrid, veía a Rüdiger que estaba así. No sé si rezando, orando, yo no sé qué religión tendrá, pero estaba así, ¿no? Y yo le veía y decía, wow, tío, este hombre igual tiene fe. Pero es que luego con la misma fe le tira un hielo al árbitro a la cabeza. Y es que la fe es desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. La fe es no contestar a una ofensa. La fe es no contestar a una provocación. Quizás deberíamos orar, sí, por cosas milagrosas, pero ¿y qué se está desarrollando en nuestra vida? ¿Estamos perdonando a las personas que nos ofenden? ¿Pedimos perdón cuando nos ofendemos? Eso también es poner en práctica la fe. La fe también es para alejarnos de relaciones y de gente que no nos conviene. Requiere fe. La fe es también para luchar contra nuestras tentaciones y negarnos al pecado. Requiere fe. Requiere decir, es que aunque esta tentación, aunque la pornografía me va a dar algo temporal, yo sé que Dios me va a dar una corona de vida. Porque lo dice la Biblia, todos aquellos que resisten la tentación reciben la corona de vida, la corona que Dios tiene para ellos. La fe es para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando ves que algo del fruto del Espíritu Santo no se produce en ti? ¿Te preocupa? ¿O te da igual? No, pero yo quiero orar por milagros. ¿No? El fruto, el amor, paz, paciencia, gozo, todo eso está dentro de ti. Igual tenemos que ayunar, igual tenemos que tomarnos un tiempo con Dios en intimidad y decirle, Dios, a mí me falta esto. Dios, yo no tengo paciencia cuando mis padres me riñen y les grito siempre. Dios, yo no tengo paciencia cuando mi mujer se porta mal, porque las mujeres se suelen portar mal, pero no tengo paciencia. Dios, ayúdame a fluir en amor. Amén, los hombres dicen ahora. Eso también es poner en práctica la fe. Poner en práctica la fe es sacrificar tiempo por leer la Biblia para conocer a Dios. Y a través de estas cosas, algo interesante que he podido descubrir es que el carácter es la base para poner en práctica la fe. Desarrolla tu carácter y después verás milagros y señales. Desarrolla a Cristo en tu vida y después empezarás a ver cosas que nunca has visto. Hay una frase que últimamente le decía Juan también, que si quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Era algo así, ¿no? Pero es así. A veces queremos ver cosas grandes, pero no somos disciplinados en nuestra vida. Y eso también es poner en práctica nuestra fe. Dios quiere que seamos como esos 4 amigos. Esos 4 amigos llevaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Yo no sé, pero yo cuando veo una persona transformada por Dios, me apasiono más por Dios. Cuando veo lo que Jesús hace en alguien que estaba perdido, en alguien que no tenía esperanza, me apasiono más por Dios. Y eso me alimenta y digo, es que, ¿cómo puedo hablarle de Jesús a esta persona? ¿Cómo puedo llevarla a la iglesia? ¿Cómo puedo hablarle algo de Dios? ¿Cómo puedo sacar el tema? Yo tengo una forma muy sencilla. Bueno, primero tenemos que orar, pero la forma muy sencilla, preguntarle a la persona, oye, ¿crees en Dios? Ya está.
¿Cuántas veces preguntamos si la persona cree en Dios? Y luego a partir de ahí o pasan dos cosas. O se pone súper incómoda la cosa, o la persona te dice, no, pero es que una vez pues me pasó esto, y claro, y es que si Dios existiera no morirían los niños en África. Y tú ahí empiezas a dar testimonio de tu fe. Y empiezas a decir, pero es que Dios sigue sanando, pero es que Dios sigue obrando, pero es que Dios se preocupa por esos niños de África. Aquí tenemos a una niña de África bien gordita y bien alimentada. Ya estamos llegando al final. Pero son estas tres cosas las que Dios nos está pidiendo hoy. Jesús hoy ha tenido un encuentro con nosotros. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y nos dice, nos repite el versículo 11, que es el mismo título. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El mensaje de hoy nos dice tres cosas sencillas. Número 1, levántate. No hace falta que te levantes, estoy leyendo el versículo. Levántate. Levántate porque tus pecados han sido perdonados. Levántate porque ya no tienes que estar atado a lo que antes te ataba. Levántate, empieza a vivir tu vida con Dios. ¿Qué es lo segundo que nos dice? Toma tu camilla, toma tu camilla, toma tu pasado. ¿Habéis visto que a veces hay gente que se queda atada en el pasado? El pasado es pasado, ya pasó, ya está. Ya no puedes hacer nada con el pasado. Y el pasado es dejar la camilla y quedarte encima de la camilla, aunque Jesús ya te ha sanado. Si Dios está en tu corazón, quizás ya has sanado cosas que tú sigues atadas porque tú quieres, porque no coges tu camilla y te levantas. A veces nos ata el pasado, pero Dios te dice, ya está, yo te perdono los errores del pasado. Ya está, yo pagué en la cruz por todo lo que tú has hecho en el pasado. Ya está, levántate y toma tu camilla. No vuelvas a tumbarte en esa camilla, pero tendrás que cargarla. Los pecados que Dios perdona son una lucha que a veces es constante en la vida y tendrás que cargar la camilla. Y lo tercero que Jesús nos dice es vete a tu casa. Vete a tu casa no es vete a tu casa y te tumbas en el sofá. Vete a tu casa es vete y comparte lo que yo he hecho en tu vida. Vete y comparte el milagro que tú has vivido. Tu testimonio es la forma de compartir acerca de Jesús a todos los que te rodean. Vete a tu casa, comparte a los tuyos acerca de Jesús. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Haremos esto en el día de hoy? ¿Nos ponemos de pie? Ahora sí que te digo, levántate.